¿Te has sentido alguna vez abandonado por Dios? El tema que hoy te traigo tiene que ver con este importante punto, abandonado por Dios. Si vamos a Salmo capítulo 13, versículo 1 al 6, nos dice la palabra de Dios: ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de la muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Este es un hermoso salmo, pero a la vez es un salmo que nosotros catalogamos como un salmo de súplica. El salmista está suplicando, buscando en cierta manera una respuesta de parte de Dios. Entonces, en nuestras vidas muchas veces nos encontramos en semejante situación, desesperados, sintiéndonos solos. eh, Muchas veces cuando estamos en una situación así, nos lleva a tomar decisiones no muy buenas, decisiones no convenientes. Y este es el caso, y quiero presentarte dos casos importantes que en la escritura nos llevan a pensar y hablar sobre dos personajes que se sintieron que Dios no les iba a favorecer o que estaban abandonados de alguna manera. Se sintieron entonces desesperados, se sintieron eh, solos en cierta manera, y entonces ellos mismos tomaron decisiones que no fueron muy buenas y o tomaron actitudes que realmente nos dejan a entrever de que no estaban esperando, estaban en cierta manera desconsolados. Y el primer caso que te quiero exponer es el caso de eh, Sara, la esposa de Abraham, o bien conocida como Sarai. En el capítulo, vamos a ver en el Génesis capítulo 16, versículo 1 al 5, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Génesis 16, 1 al 5 dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ahí está el detalle, estamos presentando la situación, ¿verdad? Entonces sigue diciendo la palabra de Dios: y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Dice en versículo 3: y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia. Al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Dice el versículo 4: y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora, es decir, a Sarai. Entonces Sarai dijo a Abraham: me afrentas Mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Bueno, fíjense que para empezar, este no fue un plan de Dios. Este fue el plan desesperado de Sarai. Y luego ahora que no tiene o está pasando por una situación, ¿verdad? Como ella misma lo menciona aquí, de desprecio. Entonces ahora busca en su marido y en Dios lo que debió de buscar al principio, que es obedecer y esperar, descansar sobre eh, la,
misericordia de Dios, el plan de Dios que ya Dios le había propuesto. Entonces, a veces nosotros nos encontramos tan desesperados en nuestra vida que hacemos o tomamos decisiones que realmente no son las mejores decisiones. Y en este caso, pues Sarai se encuentra que su decisión prontamente trajo este fruto de amargura, este fruto de desprecio por parte de la esclava Agar. También en segunda, bueno, sí, el segundo caso, mejor dicho, que quiero plantearles es Jueces capítulo 6, versículo 13, donde también al mismo tiempo las aflicciones constantes que muchas veces a las cuales uno se encuentra sometido, los problemas que uno vive a diario y muchas veces ponen tristeza y dudas en nuestro corazón. Y yo creo que este es el caso de Gedeón, que es mi segundo ejemplo para este maravilloso tema de abandonado por Dios. Yo creo que Gedeón se sintió un poco abandonado, al igual que Saraí, pensaron que tal vez ya Dios se había olvidado o que no iba a poder realizar lo que ellos estaban esperando o lo que ellos habían escuchado de parte de Dios. Y dice Gedeón aquí en este Jueces capítulo 6 versículo 13, dice, y Gedeón le respondió, ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Si Gedeón pensó que si Dios en verdad les acompañaba, si Dios en verdad era el soporte de ellos, ¿por qué ahora estaban en semejante situación? Y luego sigue diciendo, ¿y dónde está todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Jueces capítulo 6 versículo 13. Gedeón es otro caso de alguien que se siente abandonado por Dios. Tal vez tú te sientes de la misma manera de Saraí o de la misma manera de Gedeón. Y fíjate que leyendo en la escritura, y luego vamos a ver un poco más de ello, vemos que Dios siempre, siempre tiene una respuesta para el hombre. Pero en nuestro caso, aun cuando nos sintamos o pensemos que no hay nada que hacer en la situación en la cual estamos pasando, recordemos las palabras, ¿verdad? También muy desesperadas de María, o de Marta, perdón, la que estuvo allá en Juan capítulo 11, versículo 21, cuando dijo, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y a veces nos sentimos también, al igual que Saraí, al igual que Gedeón, y al igual que Marta, que se sintió desamparada y por lo tanto su hermano murió, nos sentimos en semejante situación. Pero hay una solución en el Señor para todas estas cosas. Y la primera que te quiero brindar es lo que la Escritura misma nos enseña. La Escritura nos dice primeramente, y esto le da respuesta no solamente a Saraí, no solamente a Gedeón, no solamente a Marta, que también al final se sintió desesperada, pero también respuesta a nosotros, cuando nos sentimos que las cosas ya se vienen encima de nosotros y que no tenemos una solución para ellas. Lo primero que te quiero decir es que no hay nada difícil para Dios. No hay nada difícil para Dios. En Génesis capítulo 18, si vas allá, en Génesis capítulo 18, versículo 11 al 14, nos muestra que hay algo importante en todo esto. Y dice que hay una esperanza, una respuesta, hay un auxilio, un pronto auxilio de Dios. Porque dice la palabra de Dios en versículo 11, ¿verdad? Del capítulo 18, Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, es decir, no era fértil Sara. Y dice el versículo 12, y se rió pues Sara entre sí diciendo, después
que he envejecido tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. O sea que prácticamente eso estaba que olvidado, eso estaba desechado. No hay manera humana de poder hacer o tener lo que queremos, que es un hijo. Ya ambos estamos muy viejos para eso, es lo que diríamos nosotros. Pero el versículo 13 dice, entonces Jehová dijo a Abraham, por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Fíjense que Dios no lo mira del mismo punto de vista que lo ve Sara. Dios está mirando que en realidad es posible. Él es el creador, él sabe que las cosas pueden ser posibles ante sus ojos, ante sus manos. Y dice el versículo 34, perdón, dice el versículo 14, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Pero fíjense que aquí hay dos cosas importantes y dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Primeramente Dios está poniendo su punto, ¿no? No hay nada difícil para mí. Yo soy Dios. Yo puedo hacer todas las cosas posibles. Pero ahí viene lo que yo caracterizo o enfatizo, que es el problema del ser humano, el tiempo. Queremos las cosas así. Entonces, dice el Señor acá, ¿al tiempo de quién? ¿Al tiempo tuyo, al tiempo mío, al tiempo de Sara, al tiempo de Abraham? Dice, al tiempo, es el tiempo de Dios. Al tiempo de Dios señalado, Él mismo lo señala, dice que va a volver, ¿verdad?, a ellos y en ese tiempo Sara iba a tener un hijo. Entonces, ¿en manos de quién están todas las cosas? En manos de Dios. ¿Quién tiene el tiempo en sus manos? Dios. ¿Quién obra a su tiempo? Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Esperar con diligencia, orando y aguardando y viendo las señales de Dios en medio de todo lo que Él hace alrededor de nosotros, ¿ok? Entonces, en Génesis 21:2, estoy leyendo de la versión Reina Valera del 60, dice, Génesis 21:2 dice, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios había dicho. Entonces, ¿le cumplió o no cumplió? ¿Dios la abandonó o no la abandonó? A su tiempo, Dios cumplió la promesa que había hecho. Y a su tiempo, Dios cumplirá las promesas que nos ha hecho a cada uno de nosotros. A su tiempo, Dios responde nuestras oraciones. A su tiempo, Dios muestra lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Entonces, lo primero que tenemos que tener en mente es que no hay cosa, nada imposible para Dios. Ante Dios, todo es posible. Y ya lo vemos en el caso de Sara. Vamos a ver ahora el caso de Gedeón que había planteado yo al principio, y que de Gedeón se sintió abandonado, pensando en lo que los padres habían experimentado eh, en su liberación, etcétera, etcétera, pero que ahora ellos estaban demasiado comprometidos con los madianitas, ¿verdad? Y se sentían ya destruidos. Entonces, eh, no hay nada complicado para Dios. Y ese es mi segundo punto. No hay nada imposible para Dios y Sara lo sabe. Y Sara lo comprobó teniendo y dando a luz en su vejez. Pero ahora Dios le va a decir a Gedeón que no hay nada complicado para él. Y fíjate que dice en capítulo 7 del libro de Jueces, Jueces capítulo 7, versículos 15, dice, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. ¿Sí? A través de esta revelación, a través de este sueño, Dios le demuestra que realmente Él está a cargo de todo y que a su tiempo nuevamente va a venir
eh, esta liberación o esta bendición de parte de Él. Entonces, Dios no nos ha abandonado. Dios no abandonó a Sarai o a Sara. Dios cumplió su promesa con ella. Y Dios tampoco abandonó a su pueblo con Gedeón porque les trajo victoria a su pueblo. Entonces, este versículo nomás nos enseña de Jueces capítulo 7, versículo 15, que Gedeón, o fue una confirmación a Gedeón sobre su victoria contra sus enemigos. Y Jehová permite pasar a veces a Israel por tiempos difíciles al grado de pelear la comida para luego demostrarle al pueblo demostrarle que que Él es un Dios grande y que podría hacer pedazos en instantes a cualquier enemigo. A veces Dios va a permitir que vengan tiempos de vacas flacas en nuestra vida o tiempos de escasez, como decimos. ¿Y para qué? Para mostrarnos que aunque no tengas siempre de Él todo, o aunque no tengas siempre todo lo que necesitas, tarde o temprano Dios va a responder y Él te sustentará. Él te sustentará. Entonces, particularmente podemos ver que estas son cosas en nuestra vida que van a suceder. Y Dios siempre, siempre responde a nuestro llamado. Entonces, si te pregunto, ¿qué cosa complicada o qué cosa tan complicada es aquella en la cual tú estás envuelto ahorita? ¿Crees que Dios, y permíteme hacerte esta segunda pregunta, ¿crees que Dios te ha abandonado, te ha olvidado? Mi respuesta para ti a través de este mensaje es que Él puede resolverla. Él puede entregarte, Él puede liberarte de todas estas situaciones. Él lo ha prometido y lo ha demostrado a través de estos personajes de los cuales son como tú y como yo. Tuvieron momentos de desesperación, de angustia, pero tarde o temprano Dios respondió y Dios vino en salvación para con ellos. Por último, no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Inclusive la muerte. Inclusive la muerte. En Juan capítulo 11, versículo 41 al 42, conocemos la famosa historia de Lázaro, que había muerto, un amigo. La escritura nos muestra que era como un amigo para el Señor. Dice la palabra de Dios que Jesús mandó a que quitaran la piedra y dice lo siguiente en versículos 41 al 42. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, es decir, Lázaro. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Juan capítulo 11, versículos 41 y 42. Entonces, este versículo, al igual que las historias que hemos comentado anteriormente, nos demuestra de por qué Jesús no llegó a curar a Lázaro. Tal vez la idea en nuestro pensamiento nos sintamos que Dios nos ha abandonado si estuviésemos allí como parte de la familia de Lázaro. ¿Por qué el Señor no estuvo tan pronto? Si hubiera estado un poquito antes, se hubiera salvado. Pero tal vez, y a través de esta historia que acabamos de leer de Jesús, estas palabras de Jesús en capítulo 11 de Juan, nos dice que lo hizo para que muchos vieran que Él era verdaderamente el Hijo de Dios, que Él realmente había sido enviado por el Padre. Cuando no recibimos lo que pedimos muchas veces, y escucha muy bien esto, cuando no recibimos lo que pedimos, debemos de darnos cuenta que no es porque Jesús no nos escucha, sino porque hay un propósito detrás de esa falta de respuesta. Dios no nos ha abandonado, Dios no nos ha dejado,
Dios está escuchando y está viendo lo que está sucediendo. A veces creemos que nuestras decisiones también, por otro lado, son los mejores o son las mejores, perdón, y pedimos puntualmente por algo que queremos, como puede ser un cambio de trabajo, una aprobación de un préstamo, algo para abrir un negocio, en fin, muchas cosas más. Pero cuando Dios no responde y perdemos esas oportunidades, llegamos a pensar, a molestarnos con Dios, que no nos ha dado o no nos ha tomado en cuenta en lo que hemos pedido. Entonces, yo te quiero invitar a pensar en tres cosas importantes. La primera, eh, recordando a Gedeón, recordando a Sara, recordando a Gedeón, y también un tercer ejemplo que les coloqué, recordando a Marta. Te quiero decir que que para Dios no hay nada difícil. No hay nada difícil y Sara lo pudo comprobar en dónde. Sara lo pudo comprobar en que a su tiempo, al tiempo de Dios, vino y un hijo para ellos. En el tiempo de su vejez, pero no en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios todo es perfecto. Número dos, piensa que no hay nada complicado para Dios. Y Gedeón supo de esto porque terminaron, a través de esta revelación, Dios le dijo, de un sueño, Dios le dijo a Gedeón que todo estaba arreglado y que ellos iban a vencer a los madianitas. Y número tres, no hay nada imposible para Dios, inclusive la muerte. Aquí vemos el caso de Lázaro, que murió. Todos pudimos haber pensado, ¿por qué si no por un poquito se hubiera llegado antes, tal vez que hubiera ocurrido y lo hubiera sanado y no hubiera muerto? Pero tal vez ese era el propósito de Dios, el saber y el estar allí, aun cuando había muerto, el poder resucitarlo. ¿Y no lo hizo? Sí lo hizo. Dios, nuestro Dios, no hay nada difícil para Él, no hay nada complicado para Él y no hay nada imposible para Él. Entonces, te quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Qué es esa cosa que está en tu vida que piensas que es imposible o que es complicada o que es muy difícil de resolver? Pues si la tienes, yo las he tenido muchas veces, todas las tenemos y sabemos y confiamos que Dios a su tiempo, Él no nos ha abandonado, no pensemos eso, sino que a su tiempo Él vendrá y obrará en nuestras vidas. Bueno, yo espero que este mensaje pueda ser de bendición para ti y que puedas a través de este mensaje recibir la bendición de Dios en tu vida poniéndolo por obra. Que el Señor te bendiga.